Vamos a darles algunas ideas didácticas para el uso educativo del foro en Atenea. Es importante recordar que el foro debe de ser siempre un ejercicio de interacción y comunicación grupal y no exclusivamente un monólogo o un diálogo entre el maestro y cada uno de los estudiantes. Y es por eso que les vamos a dar aquí 5 ideas para producir foros educativos. El primero es que contesten las preguntas. Este es el foro que la mayoría de nosotros conocemos, aunque a veces cometemos errores al crear las preguntas generadoras. Por ejemplo, cuando ponemos un foro con información que requiera respuestas a hechos o datos precisos, pues no dejamos imaginación a los estudiantes, no hay creatividad, de tal forma que el primer estudiante contesta, da la respuesta correcta y ya no hay más que decir en ese foro. Las preguntas generadoras deben de motivar a los estudiantes a crear un cierto nivel de polémica, que se vale disentir, de manera de conocer un poquito más qué es la opinión de los estudiantes. ¿Cuál es el ejemplo de este foro? Por ejemplo, hablando del ciberacoso, el profesor da una cierta información y las preguntas erróneas serían ¿qué es el ciberacoso o qué lo provoca? Porque estamos dando las respuestas incluidas en el tema que escribimos. Las preguntas generadoras adecuadas serían, por ejemplo, ¿has escuchado antes este término? ¿Que conoces a alguien que está en esta situación? Comparte tus experiencias. O algunas otras como ¿qué sugerirías a las víctimas? ¿Qué opinas de las sugerencias de los demás? Es importante también que no hagamos más de 2 o 3 preguntas generadoras para que sea un foro interesante y no se desvíen del tema. El segundo ejemplo se llama el foro de cadena de preguntas. Este foro se refiere a la posibilidad de que sean los estudiantes los que promuevan las preguntas generadoras y no el maestro. ¿Cómo funciona? Pues hay que darle un texto o una lectura y un link para que se pueda profundizar en ese tema. El primer alumno ingresa al foro y hace una pregunta que deberá ser contestada por el segundo alumno. Este segundo alumno, en base a lo que leyó, contesta la pregunta del alumno número 1 y después de contestar elabora una siguiente pregunta. Como ejemplo tenemos por aquí el caso de... Hablamos, por ejemplo, de Wikileaks, que ha estado muy de moda. Le damos datos para que puedan revisar. El alumno 1 elabora la pregunta si es fiable esta información. El alumno 2 tiene que contestar esta pregunta y después el alumno 2 deja una segunda pregunta. El alumno 3 ingresa, revisa la lectura, revisa el foro por completo y contesta la pregunta del alumno 2. El tercer ejemplo se llama semejanzas y diferencias. De lo que se trata es de hacer un análisis de un tema y los estudiantes deberán de buscar en una investigación pues en qué se parecen o en qué difieren a este tema otras situaciones. Por ejemplo, hablando del Día de Muertos, el alumno 1 puede elegir la India, el alumno 2 puede elegir los Estados Unidos. Esto es importante para que los alumnos hagan una investigación y revisen datos concretos de la situación que está exponiendo el profesor. El cuarto ejercicio en foro se llama En mi lugar, ¿qué harías? Y se trata de que el profesor explique una situación ficticia o real y que permita a los estudiantes hacer propuestas. Estas propuestas serán evaluadas por el profesor. Hay que cuidar que siempre permanezcan en una vialidad y realidad. Por ejemplo, aquí el maestro quiere hacer un viaje y los estudiantes van a proponer propuestas. Hay ciertas características, hay ciertas limitaciones y el profesor finalmente va a elegir la que considere mejor. Por último, defendiendo una postura, este tipo de foro, el profesor va a repartir roles o perfiles a cada uno de los alumnos. Por ejemplo, en el caso que estamos dando de la pena de muerte en México, hacerla real o no, pues un alumno va a tomar el perfil del abogado de la víctima, otro el abogado del culpable, etcétera. Lo importante es que en cada uno de estos ejercicios tiene mucho que ver con la naturaleza del tema. Los invito a ser creativos en el uso de los foros en Atenea.